Hola amigos, soy el pastor Doug Batchelor. Quiero darles la bienvenida a nuestra pregunta bíblica de los viernes. Responderemos a la pregunta, ¿adoran al mismo Dios los cristianos y los musulmanes? Este tema ha estado últimamente en las noticias porque en varias ocasiones el Papa Francisco ha expresado la idea de que los cristianos, los judíos y los musulmanes tienen un mismo Padre, con ciertas variaciones. Quizás se enteraron que hace poco más de un año, uno de los profesores de Wheaton College fue despedido por decir que el Dios de la Biblia y de los cristianos es el mismo Dios del Islam. Entonces, ¿cuál es la verdad con respecto a este tema? Bueno, es una pregunta compleja, dependiendo de cómo se entienda lo de un Dios. Si la pregunta fuese, ¿tienen una historia en común los cristianos y los musulmanes? Bueno, históricamente sí. Creen en el cielo, en el infierno, en el juicio. Los musulmanes creen en la historia de Adán y Eva, aunque su versión es muy diferente. Creen que Noé fue liberado durante el diluvio. Creen que Abraham desciende de prominentes antepasados que poblarían la tierra. Existen creencias muy distintas en relación a esto. Creen que Abraham ofreció a Ismael en lugar de Isaac. Incluso en el Corán, se afirma que a los musulmanes se les enseña a decir, nuestro Dios y tu Dios son uno, y a Él nos rendimos. Si el Corán sostiene que los musulmanes adoran al mismo Dios que los judíos, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, en realidad, la pregunta que nos debemos hacer es si los cristianos y los musulmanes tienen el mismo concepto de Dios. Una vez entendamos que se trata del concepto de Dios, las diferencias se ven marcadas, lo que resulta en dos dioses distintos. Por ejemplo, el Islam surgió del pueblo árabe, descendiente de Ismael y de los 6 hijos de Cetura. Pero la mayoría de los musulmanes de hoy no son árabes. Los cristianos descienden del pueblo hebreo, de los hijos de Jacob, pero la mayoría de los cristianos de hoy no son judíos. Así que cuando se habla del Islam y del cristianismo, pueda que provengan de razas particulares, pero la mayoría de los musulmanes del mundo está en Indonesia, no en Arabia. Cuando se habla de musulmanes, no piensas únicamente en los árabes. De igual manera, el cristianismo tiene su origen en la religión judía, pero la mayoría de los cristianos en la actualidad no son judíos. Son gentiles o quizás judíos espirituales. Son las dos religiones más grandes del mundo actual. El Islam tiene cerca de 1.700 millones de seguidores, el cristianismo cuenta con 2.200 millones de adeptos. El Islam crece con mayor rapidez que el cristianismo, lo que le ha generado un poco de preocupación y consternación al Papa Francisco, que es en parte la razón por la cual algunos creen que está tratando de superar diferencias. Los cristianos creen que Jesús es Dios. El Corán se opone a esta creencia de una manera tal que condena a los adoradores de Jesús al infierno. El pasaje encontrado en el Corán, Sura 5, verso 72, dice, para los cristianos, Jesús ciertamente es Dios y para los musulmanes ciertamente no lo es. Sin lugar a dudas, esta es una diferencia fundamental difícil de ignorar. Además, según Jesús, Dios es nuestro Padre. Sin embargo, el Corán en el Sura 112, versos 1 al 4, niega de forma enfática que Alá es el Padre. De hecho, en el Sura 5, versículo 18, el Corán insta a los musulmanes a que reprendan a los judíos y a los cristianos por referirse a Dios como su Padre amante, porque los humanos son solo cosas que Dios ha creado. De nuevo, es un concepto muy diferente. Los cristianos y los judíos creen que Dios es nuestro Padre amante y el Corán reitera que esta idea es inaceptable. La Biblia nos dice que el hombre está hecho a imagen de Dios. El Corán asegura que es una blasfemia flagrante decir que estamos hechos a la imagen de Dios. Por supuesto, los musulmanes rechazan categóricamente la doctrina de la Trinidad, un concepto fundamental del cristianismo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estas 3 personas forman la deidad. Las dos religiones son fundamentalmente incompatibles porque según el Islam, adorar al Dios de los cristianos no solo es incorrecto, sino que el que lo hace merece ser enviado al infierno. Así que no pueden ser el mismo Dios. El Islam afirma que no es posible conocer a Dios, pero el cristianismo nos dice que Cristo vino a ayudarnos a conocer mejor a Dios. El Dios de la Biblia siempre se inserta en la historia del hombre. Él camina con Adán y Eva en el jardín, lo que no sucede en la versión coránica sobre el paraíso. En el cristianismo vemos que Dios habla con Abraham, habla con Moisés, habla con Jacob, con Gedeón y con los padres de Sansón.
y muchos otros personajes a lo largo de la historia. En el Corán, Dios nunca habla con el hombre directamente, exceptuando quizás a Mahoma, pero siempre usa otro método de comunicación. En contraste, el Dios de la Biblia siempre participa de la experiencia del hombre. En la Biblia, Jesús es un líder espiritual que dio su vida para salvar al mundo. Mahoma fue un líder espiritual que se convirtió en un líder político que adoptó medios militares violentos para cumplir su misión. Jesús murió en la cruz para cumplir su misión. Nos instan a cumplir la misión sin usar la espada. De hecho, cuando Pedro tomó su espada en el huerto de Getsemaní y le cortó la oreja a Malco, Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Con todo, Mahoma sancionó el uso de medios militares para obligar a la gente a aceptar el Islam. Jesús nunca atacó o recomendó que se atacase y obligase a las personas a creer en él. La adoración a Dios y la creencia en Cristo deben brotar del corazón de forma voluntaria, no puede ser forzada. El gobierno no puede imponerla por medio de edictos y leyes. Reconozco que hay muchas personas bondadosas, gente buena. Justo esta semana estuve con un amigo musulmán que me invitó a participar en un evento del Ramadán, para celebrar el fin o el comienzo del Ramadán. Le dije que creía que no me sentiría bien participando. Karen y yo visitaremos un país predominantemente musulmán la semana que viene. Sabemos que hay muchas personas buenas allí a quienes Dios quiere salvar. Y esto en sí es una diferencia. La Biblia nos dice que Dios ama al pecador. El Corán afirma que Dios odia al pecador. Solo ama al piadoso. Pero la Biblia nos dice que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Esta es una diferencia fundamental. La forma en que somos salvos es una gran diferencia. Los cristianos creen que somos salvos por obra de Cristo. Por medio de la fe en su obra somos recreados y recibimos corazones nuevos. Es una salvación por fe. En el Islam la salvación depende de las obras y las acciones. Finalmente, cerraremos con un pasaje de la Escritura que se encuentra en 1 Juan 4. Leeré los versículos 2 y 3. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De hecho, Juan dice que había muchos anticristos incluso en su época, y creo que la enseñanza del Islam es antitética a las enseñanzas de Jesús y del cristianismo. En resumen, creo que los cristianos adoran al mismo Dios que los musulmanes. Los verdaderos cristianos no. Es un concepto de Dios totalmente diferente y un método distinto de salvación. Los musulmanes creen en un evangelio diferente, si es que se lo puede llamar evangelio. Justo cuando terminé de grabar esta pregunta, me di cuenta de que no tenemos un libro de sermones para ofrecer que responda específicamente a esta pregunta, pero hice una serie el año pasado llamada Islam, Cristianismo y Profecía. Es una serie de 3 partes en que los contenidos de esta pregunta están incluidos en un DVD. Y por supuesto, mucho más pueden encontrarlo en la librería virtual de Amazing Facts Latino. Gracias y que Dios los bendiga.